Vamos a escuchar un evangelio que es largo, pero es muy importante, por eso los invito a estar atentos a esto. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En cierta ocasión, llegó Jesús a una población de Samaria llamada Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encontraba en el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del viaje, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Los discípulos se habían ido a la población a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Por qué tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Los judíos, en efecto, no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde sacas el agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo donde bebieron él y sus hijos y sus animales?». Jesús le respondió: «Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se volverá en él un manantial que salta hasta la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed ni tener que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le respondió: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir que no tienes marido, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, más aún ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores han de adorar al Padre según el Espíritu y la verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo según el Espíritu y la verdad». Una mujer le contestó: «Sé que va a venir el Mesías, es decir, el ungido. Cuando Él venga, nos lo enseñará todo». Jesús le dijo: «Ese soy yo, que estoy hablando contigo». Enseguida llegaron los discípulos y se quedaron extrañados de que estuviera hablando con una mujer. Sin embargo, nadie le preguntó qué quería o por qué hablaba con ella. La mujer dejó allí su cántaro y se fue a la población a decirle a la gente: «Vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Ellos salieron de la población y se dirigieron a donde Jesús. Entretanto, los discípulos le ofrecieron de comer, pero él les respondió: «Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen». Sus discípulos se preguntaron: «¿Sería que alguien le trajo de comer?». Jesús añadió: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Ustedes dicen: todavía falta 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten la vista y contemplen los campos. Ya están dorados, listos para la cosecha. El segador ya está recibiendo su salario y recoge la cosecha para la vida eterna. Así se alegran los dos, el sembrador y el segador». En una cosa sí tiene razón el dicho aquel, que uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no cultivaron con su trabajo. Otros trabajaron
y ustedes se benefician de ese trabajo. Muchos samaritanos de aquella población creyeron en Jesús al oír lo que la mujer les contó, que le había dicho todo lo que había hecho. Y cuando llegaron a donde él, le pidieron que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron al oírlo a él, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos contaste. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse un momentico. Bien, pues hoy estamos bautizando a Lucas. Hemos vivido los ritos iniciales de acogida, pero desde luego que conviene preguntarse qué es el bautismo, qué significa este sacramento. Porque echarle agüita en la cabeza, ¿para qué le va a servir? ¿Será que una vez le pongamos el agua ya no se va a enfermar más? ¿Será que cuando crezca, después de haber sido bautizado, va a conseguir trabajo fácil? ¿Le va a ir muy bien en el colegio? ¿Va a estar inmune a los peligros? ¿Para qué uno bautiza a un niño? ¿Qué es el bautismo? San Pablo, en la carta a los Romanos, define claramente qué es el bautismo. Pablo dice que bautizarse es morir y resucitar con Cristo. Cristo está aquí, en esta imagen dorada, resucitado, glorioso. Y allí en la cruz está sufriente. Morir y resucitar. La palabra griega baptizein, que significa bautizar, es la palabra que significa sumergir en el agua. De hecho, hay 2 maneras de administrar este sacramento. Por ablución, es decir, derramando el agua en la cabeza del niño, como haremos con Lucas, o también por inmersión, que responde de manera más directa al significado de la palabra, sumergir en el agua. Y esto es importante porque en la Escritura el agua es un signo de la vida y un signo de la muerte. Dentro de poco bendeciremos el agua, allí en el bautisterio, con la cual administraremos el sacramento, y recordaremos en una oración de bendición que Dios, por ejemplo, salvó al pueblo hebreo de los egipcios cuando pasaron por el Mar Rojo, cuando abrió un camino en el agua. El agua es signo de salvación, pero también es signo de muerte, porque esa misma agua ahogó a los egipcios. Entonces, entrar en el agua era como entrar en la tierra, como ser sepultado. Imaginémonos una piscina, una persona que se sumerge por 3 veces y por 3 veces emerge, es decir, entra en la muerte y sale de la muerte. Ese es el signo fundamental del bautismo, que nos remite entonces a la esencia del cristianismo. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Que existe una vida eterna. Que la muerte no tiene la última palabra. Y esto es muy importante porque cuando digo que existe una vida eterna, que la muerte no tiene la última palabra, no estoy pensando sencillamente en que cuando se acabe el curso de nuestra vida terrena, pues vamos al cielo y mientras tanto pues aquí seguimos sobreviviendo. Cuando hablo de la vida eterna estoy pensando en el hoy, en el ahora. Cuando pienso en la muerte, pienso en el hoy, en la muerte que tú y yo experimentamos todos los días, porque todos los días experimentamos una muerte. ¿Cuál es la muerte que experimentamos todos los días? La muerte de la insatisfacción profunda, de decir me casé, pero yo no quería haberme casado, yo no me imaginé que esto era el matrimonio. La muerte de ir a trabajar y pensando que eso es una maravilla y decir, pero esto no era lo que yo esperaba. La muerte de encontrar que la realidad no es igual a nuestra expectativa. La muerte de no poder amar al otro.
de no poderlo amar como es, de estar siempre con un juicio, queriendo algo más, exigiendo un poco más, la muerte de no podernos doblegar, que nos lleva a un sufrimiento. Esto es una realidad existencial, profunda, que no es simplemente una cuestión religiosa abstracta. Esa muerte, que es un signo de la muerte que experimentaremos algún día todos, puede ser vencida con la resurrección de Cristo. Esto es fundamental. Por eso, en este pasaje del Evangelio, vemos algunos destellos de ese anuncio del Señor. Va el Jesús a un pozo de agua. Jesús, que es Dios y ha querido experimentar la sed, dice que estaba cansado y se sentó allí. Y en eso llega una mujer que era de una región distinta de donde era Jesús, de Samaria, al norte de Jerusalén. Culturalmente había una diferencia profunda entre samaritanos y judíos, al punto que no se hablaban. Los samaritanos decían que Dios tenía que ser honrado en un monte, en el monte Garizim. Los judíos, en cambio, decían que debía ser honrado en Jerusalén, y eso generaba continuas pugnas. Por otra parte, era muy extraño que un hombre le hablara a una mujer sola. Jesús vence esas barreras, entra en contacto con esta mujer y le pide agua. Esta sed es un signo de esta muerte de la que estoy hablando. Esa sed que tenemos todos los días, que queremos que se nos sacie de alguna manera. En el fondo es la sed de ser felices, de encontrar paz, de tener plenitud. Y que muchas veces la buscamos en muchas cosas y no la encontramos. La buscamos en el dinero, la buscamos en el poder, en los amigos. Y estas realidades nos ofrecen parcialmente saciar esta sed, pero no de manera radical. Por eso dice el Señor, el que beba de este agua, del agua de ese pozo, volverá a tener sed. Pero yo le daré un agua, en cambio, que salta hasta la vida eterna. Y el que beba de esta agua no tendrá más sed. ¿Qué es esa agua? Dice la segunda lectura que hemos oído, también de San Pablo. Dice que Dios infunde en nuestro corazón una realidad que se llama el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo nos da la esperanza. La esperanza es esta sed que se sacia. O sea, esta agua es el Espíritu Santo. Es poder entender que es verdad lo que dice la Escritura, que nosotros podemos vivir de otra cosa, que no es meramente lo que se toca. A nosotros nos dicen, dejémonos de historias religiosas y de cuenticos. A mí lo que me sirve es la plata. Y ese pragmatismo aparentemente aterrizado y sensato tampoco nos sacia. Y hoy viene el Señor a decirnos, yo tengo un agua para ti. Y esa agua, que es el Espíritu Santo, es lo que se le va a dar hoy a Lucas. Y fundamentalmente, ¿para qué? Para que Lucas pueda vivir como Cristo. Es decir, morir con Cristo y resucitar con Cristo es entender que la esencia de la vida nuestra es una unión con Dios en la persona de Cristo que nos haga vivir como Él vivió. Y en esencia, ¿cómo vivió Cristo? Amando al enemigo. Por eso dice aquí en la segunda lectura, Cristo nos ha dado la esperanza al morir por nosotros siendo pecadores. Es difícil que alguien dé su vida por un justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero Dios nos ha dado una prueba de que nos ama cuando ha enviado a su Hijo para que muera por nosotros siendo pecadores. Es decir, el poder amar al enemigo, el poder morir por el otro, es la prueba de la libertad máxima. No hay una libertad más grande que esta. Porque ya la debilidad del otro, la pobreza del otro, no me circunscribe, no me limita, no me constriñe, sino que puedo ser realmente feliz. Y este amar al enemigo significa que puedo salir a la calle y si alguien me cierra en la calle con el carro, si me trata mal, si me roban, eso ya no me destruye. Esta sí que es una esperanza profunda. Entonces el bautismo fundamentalmente no es una especie de realidad mágica que evita el sufrimiento, sino que capacita para el sufrimiento. Esta palabra que es un escándalo en nuestro tiempo.
Hoy Lucas recibe una gracia para que él pueda ir con Cristo a la muerte, o sea, que pueda ir a amar al otro. Para que ya el sufrimiento no lo desestabilice, no lo destruya, no lo bloquee, porque dice la carta a los hebreos que el hombre por miedo a la muerte peca. ¿Cuántas veces tú y yo por miedo al sufrimiento nos encerramos en nuestra pequeña fortaleza, herimos al otro, atacamos primero o nos buscamos a nosotros mismos? Eso es esencialmente lo que es el bautismo, una unión con Cristo que le permite amar. Y esto entonces nos habla a nosotros, si estamos bautizados, de que esa es la esencia de nuestra vida. Y por eso esta gracia de la cual Él ni siquiera es consciente, en realidad es un signo para nosotros, que sí necesitamos todos los días poder amar y no podemos. Hoy el Señor nos dice que nos da un regalo, una gracia, que es esta, su Espíritu Santo, para poder amar a los demás. Pues bien, yo los invito a que estemos atentos a esto. Ahora vamos a tener unos signos. Vamos a ver en qué consiste este sacramento. Y los signos, y ya paso a explicar eso, los signos del bautismo que viviremos en breve aquí en el bautisterio, son 3 tipos de signos. Unos signos llamados introductorios, luego el rito del bautismo como tal, el corazón, el centro de la celebración, y en tercer lugar unos ritos explicativos. Entre los ritos introductorios, yo ungiré, pondré en el pecho de Lucas un óleo, que se llama el óleo de los catecúmenos. Un óleo que significa que la vida de Lucas está entregada a Dios y que en su corazón él está capacitado para vencer la tentación del mal a través del bautismo. Así como los antiguos luchadores se untaban aceite para que el enemigo no les pudiese agarrar, esta unción tiene este significado. Luego también impondré las manos sobre su cabeza, pidiendo que venga el Espíritu Santo sobre él. Imponer las manos sobre la cabeza es un signo de hacer sombra. Dice la Escritura que la sombra del Altísimo cubrió a la Virgen María y en ella se engendró a Cristo. La presencia del Espíritu hace lo imposible, que se pueda, como digo, amar al enemigo, que se haga presente Cristo en el pan y en el vino, en la Eucaristía. Luego también, pasando al momento central del bautismo, bendeciremos el agua, como he dicho, profesaremos la fe y yo administraré por 3 veces este signo sobre la cabeza del niño, con lo cual quedará bautizado. Y finalmente haré otra unción en la cabeza de Lucas, una unción que significa la unción con el crisma. La palabra crisma y la palabra Cristo significan lo mismo, tienen el mismo origen, significan el ungido, el señalado. Eso significa que Lucas no ha venido al mundo por casualidad, que Lucas tiene una misión y que la tarea nuestra y fundamentalmente la de los padrinos y la de los papás es ayudarle a que ese niño descubra la misión. En otras palabras, que en realidad Dios les ha dado a ustedes una responsabilidad de acompañar a una criatura para que llegue a plenitud el llamado eterno que ha tenido desde el plan de Dios. Y finalmente también entregaremos un cirio encendido a ustedes. En Oriente, en la Iglesia Oriental, este sacramento no se le llama el bautismo, sino la iluminación, porque también es cierto que Cristo en la resurrección ha vencido la oscuridad, la tiniebla, el no poder saber dónde estamos. Y este bautismo es un signo que nos ayuda otra vez a centrarnos, a entender que la esencia de nuestra vida es poder amar al otro, no hacer cosas o ganar, como digo, o ganar dinero, es amar. Todo lo que no sea esto es accesorio. Por eso, pues bien, pues con estos sentimientos y con esta disposición los invito a que nos dispongamos y a que pasemos al bautisterio y acompañemos a Lucas en este momento solemne. Amén.